con victorias muy relevantes para la clasificación en las posiciones más altas, en enfrentamientos como Fútbol Club Barcelona, Atlético Madrid, o también enfrentamientos muy relevantes para que equipos como Real Madrid pudieran seguir ganando de la mano de Signe Brun. Es que hablaremos de todo lo que nos dejó la jornada número 18 de la Liga E. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Es que arrancamos este pequeño resumen, como siempre. Realizaremos un pequeño análisis de lo que nos dejaron cada uno de estos grandes enfrentamientos. Y para ello, realizaremos un pequeño vistazo a lo que fueron los resultados y asimismo la clasificación. Para ello, comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Sporting Huelva y Valencia, enfrentamiento que culminó con un 1-3. Más adelante, Granada-Sevilla, enfrentamiento que culminó con un 2-2. Más adelante, Athletic Club 1, Real Betis Balompié Femina 0, Villarreal 1, Real Sociedad 1, Sociedad Deportiva Iba 0, Levante Unión Deportiva 0, Fútbol Club Barcelona 2, Atlético Madrid 0, Real Madrid 1, Tenerife 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Levante Las Planas 1. Con esos resultados que asimismo encontramos ahora la clasificación en el que en los puestos cercanos al descenso o con el compromiso de un potencial descenso encontraríamos a equipos como Sporting Huelva con 4 puntos en la última casilla, cercano a este Granada con 12 puntos y asimismo cerrando los puestos de potencial descenso encontraríamos muy cercano a estos dos equipos a Real Betis Balompié con 13 puntos. Más adelante los puestos más adelantados de la clasificación y por supuesto con tal vez una potencial participación en competición europea para lo que lleva y respecta a la siguiente temporada encontraríamos equipos cercanos a sí mismo a Madrid Club de Fútbol Femenino con 36 puntos, cercano a equipos con esta característica, como mencionábamos, una potencial participación en competiciones europeas, como sería Levante Unión Deportiva con 39 puntos, en segundo lugar, Real Madrid con 43 puntos y primero y líder en solitario de la clasificación de la primera división de fútbol femenino español, encontramos a Fútbol Club Barcelona con 52 puntos. Con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de esta jornada, comenzando hablando del enfrentamiento entre Sporting Huelva y Valencia, un Valencia que llega con un rendimiento bastante eficiente a lo que podríamos llegar a plantear y que también nos da ciertas ideas de por qué está tan abajo en la clasificación ahora mismo en el puesto decimosegundo. Tal vez no demasiado recurrente a que se le pueda llegar a esperar demasiado. La verdad es que es un equipo en crecimiento con grandes jugadores y asimismo lo representa las grandes participaciones que muchas veces pueden llegar a tener en, por ejemplo, enfrentamientos como estos, que no solo buscaban aprovecharse de su rival y que tal vez se encontraba algo peor que ellos, en este caso hablando de un Sporting Huelva que tal vez aunque ha contado en sus últimos enfrentamientos con una victoria más que este Valencia, en este caso una victoria y 4 derrotas. La verdad es que representaba esta necesidad que muchas veces pueden llegar a contar equipos en zonas algo bajas de la clasificación, en el que 3 puntos pueden ayudar bastante a seguir posicionándose o tratar de empujar un poco más a tus rivales más cercanos y asimismo tratar de salvaguardarse a través de una seguidilla de buenos resultados puede por supuesto ayudar a, por ejemplo, equipos como Sporting Huelva a tal vez estar más cercano a la zona de la clasificación en la que podría beneficiarle un poco más, por supuesto teniendo en cuenta que ahora mismo el último en la tabla, hay mucho por qué trabajar y aún así es una temporada que todavía es bastante joven, esperemos que pueda llegar a seguir desempeñando algunos comportamientos de juego que le permitan tal vez soñar con esta potencial salvación, algo muy difícil, pero que aún así es un equipo bastante interesante de ver y que siempre deja algo que podamos destacarle en cada jornada, en el que ya hablando para este enfrentamiento, no solo contaba con un equipo en la zona de descenso, sino también, como mencionábamos, de Valencia, un equipo muy necesitado de tal vez arraigarse un poco más en los resultados y que este arraigamiento en la estructura de juego le pueda llegar a beneficiar mucho más.
en el que para este enfrentamiento, por ejemplo, contamos con las grandes actuaciones de jugadoras eh, con una gran consistencia de juego y que esta consistencia muchas veces representa que los buenos resultados de Valencia se ratifiquen a través de ellas. En este caso hablábamos de, por ejemplo, de Pauleta por la zona de las bandas o Jimena López, central muy representativa de Valencia y que para este enfrentamiento con Sporting Huelva la verdad es que tuvo una actuación bastante representativa de cómo pudo llegar a ganar este Valencia este enfrentamiento, además de que, por supuesto, siempre es beneficioso que tu delantero centro pueda llegar a marcar, especialmente si es por dobles dígitos. En este caso, disculpen, si es a través de 2 goles. En este caso hablaríamos de la gran actuación de Ana Marcos, especialmente para el beneficio de la apertura del marcador y también muy beneficiosa del juego aéreo más adelante para que poco a poco el equipo de este Valencia pudiera llegar a tomar algo más de frecuencia a la hora de disponer acciones de juego, sí, pero que estas acciones de juego puedan llegar a ratificarle en la victoria, como mencionábamos, muy necesitada y ahora mismo necesaria para poder seguir puntuando y acercarse a unas posiciones algo más estables en lo que respecta a la tabla. La verdad es que diríamos que no está muy lejano a equipos como Eibar o Betis en lo que respecta a los puntos, diferencias bastante cortas, pues pueden llegar a ser peligrosas, ya que una mala racha te puede poner muy cerca de las posiciones de zona de descenso, algo que esperemos por supuesto no le pase a este Valencia y que con resultados como este prometen bastante para el equipo, que tal vez no sea un campeonato sencillo a la hora del margen de las zonas de descenso, pero puede ser una característica que pueda llegar a brindarle esta victoria, a seguir trabajando para por supuesto estar en posiciones muy estables, en las que merecen la gran proyección de juego de muy grandes y muy representativas jugadoras, como mencionábamos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Granada y Sevilla. Un Granada que también con la necesidad de, por ejemplo, que Real Betis sigue generando estos desastrosos resultados. La verdad es que le brindaba esta esperanza de que, por ejemplo, una victoria podría brindarle no solo la cercanía, sino tal vez el poder superarle a través de la diferencia de goles, algo que lastimosamente no sucedió y que ahora mismo encontraríamos a este Granada todavía en las posiciones de descenso, pero que poco a poco se acerca a este Betis en el que tal vez no es de las luchas por el descenso con mayor cantidad de equipos, pero aún así refleja mucho, por ejemplo, los desempeños continuamente anticompetitivos de equipos como Betis, que van a ser muy relevantes para lo que respecta a la clasificación en las zonas de descenso, y que para este Granada, ante este enfrentamiento, como mencionábamos, la verdad es que una victoria habría ayudado bastante y que en los primeros minutos se notó que tal vez esta necesidad o esta consecución de los resultados podría llegar a ayudar a que el equipo pudiera llegar a ser algo más asociativo y determinante para el enfrentamiento, en el que el equipo que, por ejemplo, generó la apertura del marcador diríamos, en momentos muy adelantados, la verdad es que no sería la definición correcta, sino en el primer minuto fue el equipo que ratificó el marcador y asimismo generó un 1-0 que tal vez encontró algo mal parado a este Sevilla, pero teniendo en cuenta que es uno de los mejores equipos de lo que dispone la disposición de juego, me disculpo por la redundancia, pero no solo hablamos de la disposición de juego, sino la conectividad en pocos pases a la hora de adelantarte y generar una consistencia que permita no solo generar pases dinámicos en muy corto tiempo, sino también que ellos se ratifiquen en una acción de gol que muchas veces se convierte en un gol. Algo que se efectuó durante este enfrentamiento y que con dos diferentes acciones al final terminó con un 2-1 y que más adelante para la culminación del enfrentamiento, sorprendentemente y lastimosamente a través de una consecución de una mano, lastimosamente Sevilla no pudo obtener una victoria, en el que también cabe destacar que este Granada al menos le presentó problemas a su rival durante muchos minutos y asimismo poco a poco ello pudo traducirse en al menos obtener un punto, algo que como mencionábamos, con equipos como Real Betis que siguen fallando,
será muy relevante para la clasificación y que poco a poco, por ejemplo, para la siguiente jornada, tal vez nos dé a un Granada que potencialmente pueda llegar a salir de la zona de descenso. Por ahora nos quedaríamos expectantes a la idea de lo que puede llegar a disponer este Granada, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Villarreal y Real Sociedad. Dos equipos cercanos a la media tabla. Potencialmente ahora mismo encontraríamos a Real Sociedad en la posición séptima, muy cercano a equipos como Sevilla, que por ejemplo una victoria le hubieran ayudado a tal vez seguir este factor de crecimiento, tal vez algo ininterrumpido en enfrentamientos algo duros en los que tal vez le cuesta ser algo más dominante en lo que respecta la apertura del marcador y asimismo la consecución de victorias para poco a poco fomentar lo mejor de su juego. La verdad es que aún así, la verdad es que esta Real Sociedad cuenta con un equipo muy relevante que tal vez le puede llegar a fallar en un enfrentamiento en algunas parcelas de juego a través del desarrollo de los minutos, pero que aún así es un equipo muy relevante para la Liga F y asimismo lo representa a través de sus enfrentamientos, como mencionábamos. Eh, Bastante trabajados, en los que normalmente Real Sociedad tiene que poner demasiado esfuerzo para obtener victorias y que teniendo en cuenta a su rival, un Villarreal que tal vez no llegaba de la mejor forma posible, daba esta idea de que tal vez una victoria era posible, lastimosamente no se dio y en beneficio, por ejemplo, de este Villarreal, la verdad es que diríamos que fue un juego que al final a través del marcador ratifica el momento de cada uno de estos. Al final, por ejemplo, si nos vamos un poco más a través del rendimiento en anteriores jornadas, encontraríamos que Real Sociedad cuenta con 3 empates y 2 victorias por parte de Villarreal, 2 derrotas y 3 victorias. Asimismo, estos resultados le dan esta semejanza en lo que respecta a la clasificación, en el que poco a poco, como mencionábamos, la verdad es que la necesidad de puntos tal vez o de ratificar un resultado se sintió más que las características o la exposición de juego, algo más táctico para este enfrentamiento, en el que también destacaríamos, por ejemplo, la gran definición de Lucía Gómez García, en este caso bajo beneficio de Villarreal, y por parte de Real Sociedad también la gran actuación de Elmar Ramírez, ambas con la capacidad de generar un gol para cada uno de sus equipos y repartir puntos que tal vez no ayudan demasiado a la proyección de cada uno, pero asimismo, tal vez con lo que nos podríamos quedar es que no obtuvieron una derrota y que tal vez puedan llegar a seguir creciendo a través de este empate en este caso, pero aún así al menos representa, como mencionabas, a través del rendimiento, tal vez algo más de un ambiente un poco más óptimo para seguir trabajando en buenas actuaciones y que estas actuaciones al final puedan llegar a generar algo más de jerarquía para generar dominio y que este dominio al final represente ser superior a tu rival, algo que lastimosamente no se dio en el enfrentamiento entre Sociedad Deportiva Iba y Levante Unión Deportiva, especialmente a la hora de la apertura del marcador, en el que le costó a ambos equipos el poder generar un disparo al arco o que ratificara una acción de gol muy concreta para un enfrentamiento que no solo contaba con un Eibar que tal vez teniendo en cuenta la clasificación, no diríamos que se encuentra en los mejores momentos. La verdad es que, por ejemplo, estando en la posición decimotercera y muy cercano a equipos como Real Betis. La verdad es que la lucha por el descenso, lo mencionábamos anteriormente, te puede generar muchos problemas al generar resultados demasiado negativos y que esta seguidilla de malos resultados, especialmente a través de muchas derrotas, al final, estando en la posición décima, con 3 derrotas matemáticas, te pueden llegar a poner en la posición por ejemplo, decimocuarta, algo que bajo la diferencia de puntos también respecta, como mencionábamos, una lucha por el descenso algo corta y que nos tendrá bastante pendientes a qué podría llegar a pasar en este aspecto, en el que para uno de sus participantes en esta característica o en este objetivo por ahora, como lo puede llegar a ser, alejarse de estas posiciones y, por supuesto, obtener la permanencia en la competición.
No solo enfrentaba a un Levante que, por ejemplo, contaba con la gran característica de haberle robado un punto a Fútbol Club Barcelona, algo que para esta liga no es algo que puedan llegar a decir demasiados equipos, que asimismo demuestra que este Levante no es uno de los mejores equipos en la competición, sino también que sus jugadoras son de lo mejor que puede llegar a contar la Liga F ahora mismo. En el que, hablando más de este enfrentamiento, la verdad es que la disposición de juego desde los primeros minutos se notó bastante a beneficio del Levante Unión Deportiva, en el que, por ejemplo, si nos vamos un poco más a la estadística, encontraríamos una posesión del 71% durante todo el enfrentamiento para Levante Unión Deportiva y del 29% para esta Sociedad Deportiva Eibar, algo que tampoco diríamos que le presentó demasiados problemas en este caso al equipo de Sociedad Deportiva Eibar, en este caso desde la mano de Geray Martín, en el que la verdad es que la consecución de jugadas de recuperación y asimismo los adelantamientos fueron características que beneficiaron un poco más a Eibar, asimismo trabajar un poco más a través de estos pequeños pases y adelantarse para generar disparos tal vez algo lejanos en lo que respecta tal vez obtener una consistencia en los disparos y que estos disparos al final culminen en la apertura del marcador. No fueron demasiado redundantes, pero aún así la verdad es que este equipo de Ibar desempeñó una tarea bastante respetable y asimismo que poco a poco durante demasiados minutos pudiera no solo ser algo más combinativo en los pases y en la creación de los mismos para adelantarse, ayudaron muchísimo a que al menos pudiera llegar a solventar un empate y obtener estos puntos muy necesitados en la clasificación y teniendo en cuenta a su rival. La verdad es que diríamos, respetuosamente hablando, por supuesto que no es un rival con objetivos muy cercanos y asimismo la verdad es que la superioridad a través del talento, jugadoras como Alba Redondo, Natasha Donova o Gaby Núñez mostraban una clara diferenciación en lo que es el margen de la competitividad de ambos equipos, pero que aún así un punto repartido, disculpen, sí, un punto repartido para cada uno de estos equipos que poco a poco pueda llegar a ayudar un poco más a Eibar en lo que respecta a las zonas de descenso, en el que hablaríamos de otro de los enfrentamientos bastante relevantes para la clasificación, en este caso en las posiciones más altas, en el que este Atlético Madrid enfrentando de local a Fútbol Club Barcelona, disculpen, en este caso enfrentando de visitante a Fútbol Club Barcelona, solo contaba con la idea de que, por ejemplo, poco a poco, momentos en los que Real Madrid pudiera llegar a perder puntos, o por ejemplo, como lo pudo llegar a suceder en esta jornada, que el Levante pudiera llegar a perder puntos, le daban esta idea de que poco a poco podría llegar a generar estos resultados beneficiosos a través de no solo ser resolutivo, sino también muy dominante en un enfrentamiento ante un rival tan cercano como lo era Fútbol Club Barcelona, podrían llegar a ayudarle a ratificarse un poco más en la clasificación y teniendo en cuenta que es un proyecto con jugadoras muy talentosas y asimismo la rotación y el desarrollo de juego en la plantilla lo demuestran, teniendo una gran cantidad de jugadoras capaces de ser muy relevantes en el once titular. La verdad es que con este Atlético Madrid contaba con tal vez el mejor momento en lo que respecta al talento para enfrentar a Fútbol Club Barcelona, pero no a través del nivel físico. La verdad es que, por ejemplo, eh, más adelante, después del desarrollo del enfrentamiento, en este caso ya en los momentos en los que culminó el mismo, creería que fue Carmen Menayo, me disculpo, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, que mencionaba luego de la finalización de ese enfrentamiento, en el que le costó muchísimo a este Atlético de Madrid en el lapso de esta semana, de la culminación de esta semana y el arranque de la misma, tener esta seguidilla de enfrentamientos tan relevantes en la clasificación y especialmente tan directos, en este caso enfrentando a Real Madrid o a Fútbol Club Barcelona, y especialmente con la cercanía en el lapso de horas, se notó que le costó bastante para este enfrentamiento en el que no solo contaba con el mejor rival de la liga, sino también uno bastante dominante en lo que respecta a las acciones de juego. La verdad es que el cansancio se notó y asimismo las grandes características de juego de este Atlético Madrid le presentaron muchos problemas para este enfrentamiento a Fútbol Club Barcelona, en el que no solo hay la disposición de, por ejemplo, Rashada Gibabe
o de Ludmila da Silva, presentaban esta característica de las piezas fundamentales para los adelantamientos de Atlético Madrid, y que estos adelantamientos muchas veces permitieran que este Fútbol Club Barcelona no tuviera esta capacidad de desarrollo de pases dinámicos durante muchos minutos, sino más bien a través de una recuperación en el medio campo con estas dos jugadoras y su gran capacidad física. La descarga en estas dos jugadoras era fundamental para la salida de juego de Atlético Madrid, especialmente para generar algo más de dinamismo, algo que pudo llegar a presentarse en muchos minutos y que especialmente le presentó muchos problemas a la hora de generar una consecución de pases muy dinámica a Fútbol Club Barcelona, como mencionábamos. La verdad es que las tareas de juego de este Atlético Madrid para este enfrentamiento se dispusieron muchísimo en generar incomodidad a tu rival a la hora de la creación de la salida de juego, especialmente por, como mencionábamos, por la zona de la banda izquierda, que asimismo permitieron, por ejemplo, ser uno de los equipos que pudieron llegar a sobrevivir un primer tiempo sin goles ante Fútbol Club Barcelona, en el que, por ejemplo, también bastante destacable para, en este caso, el beneficio del equipo blaugrana, la gran actuación de jugadoras como Salma Parayuelo o Caroline Graham Hansen, que especialmente ambas fueron cruciales no solo a través de esta disposición que tuvieron a través de su rival, en el que tal vez no tuvieron la mayor capacidad de contar con muchas acciones de juego en desarrollo de pases, sino más bien que a través de estas dos jugadoras especialmente el enfrentamiento se dispuso a ser un poco más beneficioso de las características técnicas, en este caso a través del regate y el adelantamiento, beneficiaron muchísimo a que este Fútbol Club Barcelona al final del primer tiempo pudiera llegar a generar una finalización que transcurrió en la apertura del marcador bajo beneficio de la gran jugadora, en este caso representante de la selección española, como podría llegar a ser, y es Salma Parayuelo. Y asimismo, como mencionábamos por la otra banda, también muy relevante en lo que tal vez no sería una de las características que muchas veces destacan a Karen Graham Hansen, como lo es el regate y la capacidad de adelantamiento, en el que digamos que tal vez se podría llegar a ser algo infravalorada en el que lastimosamente ya nos tiene muy acostumbrados a generar estas grandes capacidades de juego durante muchos minutos y especialmente durante muchos enfrentamientos, y aún así demuestra que no solo este Fútbol Club Barcelona puede llegar a seguir siendo constante, sino también muy dinámico ante rivales muy difíciles en la clasificación, como lo fue en este enfrentamiento, y que asimismo tal vez disponen que poco a poco la lucha por lo que es el campeonato de la primera división del fútbol femenino español pueda llegar a seguir acercándose un poco más a poder alzar el título en beneficio de la última temporada de Jonathan Giraldez en este Fútbol Club Barcelona, en el que por ahora, hablando de su actual perseguidor y asimismo el perseguidor más cercano en lo que respecta a la clasificación, hablaríamos del enfrentamiento entre Real Madrid y Tenerife, un Tenerife que, aunque no lo puede llegar a representar a través de la tabla de posiciones en este caso y a través de sus puntos, la verdad es que cuenta con una característica muy interesante como lo es serle bastante problemático a los equipos más adelantados en la clasificación, y asimismo en los pequeños momentos en los que estos equipos puedan llegar a aflojar un poco su consistencia en el juego. Son momentos en los que muchas veces este Tenerife se aprovecha para generar estas capacidades de juego muy beneficiosas del regate o las condiciones físicas de sus jugadoras para generar amplios disparos o básicamente muy beneficiosas del talento, en el que pudimos ver un enfrentamiento entre Real Madrid y Tenerife, no solo bastante equilibrado en los primeros minutos, sino también que poco a poco generaba algo más de preocupación en el equipo blanco, especialmente a la hora de no tener esta consistencia en llegar al área rival, y que esto al final le presentará problemas para la apertura del marcador. Al final se obtuvo a través de un disparo del tiro penal, en este caso por parte de Olga Carmona, que no solo generó la apertura del marcador, sino tal vez algo más de confianza en el equipo. A través de este gol pudieron llegar a crecer un poco más y sentirse algo más dinámicos en las transiciones ofensivas, algo que le costó mucho a este Real Madrid para este enfrentamiento. Y asimismo lo que mencionábamos anteriormente, dispuso que el equipo no fuera demasiado
em, fuerte a la hora de estructurar un resultado y que no pudiera llegar a crecer a través del mismo. Pero estos pequeños momentos de incertidumbre que aprovechó de forma muy relevante este Tenerife, como mencionabas, a través de una gran acción de juego de Inshola Baba DJ, y que asimismo presentaba un 1-1 en el que se notaba un Real Madrid algo desgastado y que generaba este ambiente en el que no sabía qué hacer. Aún así, la verdad, una victoria trabajada, sí, pero al final una victoria en el que al final, para el minuto 90 más 2, contó con una victoria a través de una gran definición de Sidney Brun y que ayuda a que este Real Madrid siga ganando y obteniendo puntos muy relevantes en lo que respecta a diferenciarse de sus rivales más cercanos. Asimismo, si nos damos cuenta a través de la clasificación, por ahora diríamos que no solo es importante el obtener victorias como estas ante rivales que pueden llegar a ser muy problemáticos, sino también te dan poco a poco este pequeño colchón de alejarte de equipos como Levante y Unión Deportiva y asimismo generar algo más de rotación que puede llegar a ayudar más adelante al equipo. Como mencionábamos, tal vez algo más desgastado de lo que nos tenía acostumbrados este Real Madrid. La verdad es que su disposición de juego también permite a dar esta idea de que la verdad es que el trabajo en equipo ayuda muchísimo, por supuesto a través de este deporte es algo redundante, pero especialmente a través de la rotación y que los resultados puedan llegar a beneficiarse de los mismos, ayudarán muchísimo a que este Real Madrid pueda llegar a seguir creciendo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de el once inicial de esta jornada, con las mejores jugadoras asimismo de la misma, el que rápidamente hablaríamos de Paula Ulloa, muy importante para la victoria de Madrid Club de Fútbol Femenino ante Levante Las Planas. Disculpen, lo estoy olvidando. Sí, sí, ante Levante Las Planas, en ese caso un marcador de 2-1, bastante cerrado y que también comprometía, fue un resultado también algo comprometido por las acciones de juego y también por cómo se determinó el enfrentamiento, en el que fue muy relevante en los últimos minutos para que este Madrid Club de Fútbol Femenino pudiera llegar a obtener una victoria, especialmente en su participación desde al poder salvaguardar su portería a través de una acción de tiro penal, muy relevante para esta gran jugadora y que asimismo sigue presentándose como una de las mejores jugadoras en lo que respecta a la portería en esta Liga F, en el que más adelante encontraríamos a Nerea Nevado, en la zona de la lateral izquierda o la banda izquierda, asimismo con una gran actuación que ayudó muchísimo a que este Athletic Club pudiera llegar a seguir fomentando acciones de juego constantes durante muchos minutos y que al final, a través de estas continuas llegadas, pudieran llegar a obtener una victoria muy trabajada ante Real Betis, pero que al final siguen presentando gran crecimiento en el equipo, en el que como compañeras en la zona de la saga central encontraríamos a Jimena López y Madi Torre, una de estas compañera, asimismo la mencionada anteriormente, Nevado, muy relevante para la victoria también de Atlético Madrid desde la zona de atrás y con una gran consistencia en lo que ha ayudado muchísimo a que este Atlético Madrid, disculpen, a que este Atlético Club pueda llegar a generar o fomentar una característica muy relevante como lo es el poder obtener la portería a cero, algo que ayudará a que este Atlético Club, por ejemplo, pueda llegar a seguir soñando con estar cerca de las posiciones más altas de la clasificación, como mencionábamos, Real Sociedad, ahora mismo séptimo, muy cercano a Sevilla, en el que como compañeras de estas dos grandes jugadoras de Athletic Club encontraríamos a Jimena López, muy relevante por supuesto para la victoria de Valencia, aportando un gol, sino también que poco a poco genera estos grandes rendimientos durante la temporada y que diríamos que se encuentra en los mejores momentos de la misma. Asimismo, esperemos que pueda llegar a seguir desempeñando grandes actuaciones que ayuden a que este Valencia pueda llegar a generar un ambiente más estable en lo que respecta a la clasificación, en el que culminaríamos hablando de la zona del bloque defensivo con Antonia Silva, fundamental muchas veces para la salida de juego de Levante. La verdad es que el beneficio de jugadoras muy talentosas desde la zona de atrás ayuda muchísimo a que este Levante pueda llegar a ser dinámico y lo puedo llegar a presentar a través de la gran actuación de Antonia Silva, muchas veces muy fundamentada para ratificar victorias en este Levante. Lastimosamente no se dio para esta jornada, pero que aún así demuestra que es una jugadora muy capaz y asimismo tratamos de ratificarle en este once inicial,
el que más adelante en la zona del medio campo encontraríamos a Pamela González, muy beneficioso también de la apertura del marcador en beneficio de Sevilla, por supuesto, pero también que poco a poco siempre es la figura más representativa de Sevilla a la hora de las recuperaciones y las transiciones de juego defensivo, especialmente con una jugadora tan experimentada y con una gran capacidad en lo que representa la solidez y la determinación de ser muy trabajadora y consistente durante muchos minutos, ayuda mucho a que este Sevilla pueda llegar a generar esta gran disposición de juego, muchas veces desde atrás para generar esta conectividad en los contraataques. Siempre es fundamental tener una jugadora atrás que pueda llegar a generar consistencia defensiva y con ello la verdad es que fue muy representativo para esta Sevilla, esta gran jugadora para este enfrentamiento ante Granada y con ello por supuesto tratamos de darle un poco más de mérito en su gran labor, en el que rápidamente encontraríamos como compañeras a Patricia Guijarro y Lee Jung-yu, ambas cruciales para la determinación del marcador, especialmente Lee Jung-yu, en el que no solo fue muy representativo la capacidad que pudo llegar a generar la apertura del marcador en beneficio de Madrid Club de Fútbol Femenino, sino también capacidad de disparo en el que pues no buscando criticar la acción de gol, pero diríamos que es una acción en la que ella sola fue la única que creyó en poder marcar y al final aquella confianza y aquella determinación de poder disparar en una zona muy alejada de la portería rival ratificó un gol muy relevante para una gran jugadora y que siempre es muy representativa para generar protagonismo en las victorias de este Madrid Club de Fútbol Femenino. Y asimismo esperemos que lo pueda llegar a seguir haciendo durante más jornadas. Y por parte de su compañera, Patricia Guijarro, en este caso, jugadora del Fútbol Club Barcelona, la verdad es que la consistencia y la efectividad son grandes tareas que puede llegar a representar a esta gran jugadora. Asimismo, teniendo en cuenta a su rival, Atlético Madrid, que le presentó muchísimos problemas y fue un enfrentamiento bastante difícil. Su gran actuación ayudó muchísimo a que el equipo al final pudiera llegar a obtener una victoria por 2-0 y es con ello que tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que rápidamente por la zona de las bandas encontraríamos a Salma Parayuelo y Caroline Graham Hansen, ambas, como mencionábamos, muy determinante para que tal vez las asociaciones de juego no fueran la principal causa de que este Fútbol Club Barcelona pudiera llegar a obtener una victoria, sino también muchas veces el talento puede llegar a ratificar continuamente a equipos muy adelantados en la clasificación y dar este pequeño margen de cómo fue que pudieron llegar a conseguir un alzamiento de un potencial título. En este caso, solo dando un ejemplo, no buscamos tampoco ser demasiado beneficiosos o darle algo más de rédito competitivo a Fútbol Club Barcelona, cual se lo merece, por supuesto, pero digamos que no estamos aquí para ello. En el que con estas dos grandes jugadoras, la verdad es que la determinación de que este Fútbol Club Barcelona pueda llegar a ser competitivo lo representa durante muchos minutos, pero especialmente, como mencionábamos, a través de otras herramientas. La verdad es que siempre es relevante poder contar con jugadoras talentosas que puedan llegar a disponer victorias a través de sus participaciones. El que rápidamente como delantero centro encontraríamos a Ana Marcos de Valencia, a través de su gran actuación que no solo generó la apertura del marcador, sino también gran efectividad a la hora de la finalización en el juego aéreo. Ratificaron una victoria muy relevante de Valencia ante Sporting Huelva y asimismo que esperemos puedan llegar a ayudarle al equipo a generar algo más de consistencia. En el que rápidamente como el momento o la fotografía destacada de esta jornada hablaríamos de la gran actuación de Esme Brun para darle la victoria a este Real Madrid. Como mencionábamos, una victoria difícil y muy trabajada, por supuesto, pero que al final son victorias que ayudan a que el equipo pueda seguir creciendo a través de la confianza y el desarrollo de juego. Lo hemos mencionado muchas veces, la verdad es que este Real Madrid no es de los mejores equipos a la hora de generar resultados demasiado amplios en comparación a su rival, en este caso, o con grandes acciones muy determinantes durante muchos minutos, sí, pero que pueden llegar a generarle algo de inconsistencia a la hora de marcar. Y asimismo, a través de esas características, es muy beneficioso que el equipo pueda llegar aún así, seguir fomentando victorias, en el que poco a poco puedan ratificar al equipo, en el que por supuesto es uno de los mejores de la competición, claro, pero que asimismo, eh, tal vez en una posición tan alta es tan difícil crecer
Y asimismo, victorias como estas tal vez puedan llegar a ayudarlos en esta parcela, en el que rápidamente con ello culminaríamos este resumen de todo lo que nos dejó esta jornada. Como siempre, agradeciéndoles, esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Asimismo, nos gustaría saber su opinión sobre qué es lo que respecta a la temporada para equipos como Real Madrid o Atlético Madrid, si pueden llegar a obtener su clasificación a competiciones europeas, o por ejemplo equipos como eh, lastimosamente Granada o Sporting Huelva son los que mayor porcentaje de cercanía al descenso están ahora. Básicamente, si creen que estos equipos podrían llegar a obtener una salvación o no. La verdad es que es muy importante para nosotros su opinión. Asimismo, trataremos de leerla en los comentarios, en el que por ahora con ello nos despedimos, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.